Bienvenidos a esta bitácora. En esta oportunidad haremos un breve recorrido por la subsunción versus la ponderación. Reconociendo que no hay método infalible ni fórmula jurídica mágica, seguimos construyendo para mejorar. Por el momento veamos que la subsunción es el método clásico y racional de la norma sin puntos intermedios. Se aplica a todo o no se aplica a nada. Se basa en respetar el dictamen, la reflexión, los motivos que llevaron al legislador a crear esa norma. Es buscar cómo los hechos se encuadran en lo ya brindado por el legislador. Mirar la premisa mayor, lo que se quiere prohibir o prevenir, la premisa menor, concurrencia de la premisa mayor en la realidad, el hecho, y la consecuencia jurídica, lo que ocurre o la pena tras incurrir en la premisa mayor. Toda esa estructura correcta busca la prevalencia. Es el intento noble de buscar la mayor objetivización de la ley. Es y sigue siendo un mecanismo muy aplicable. Su problema es que restringe la actividad interpretativa. Aunque al presentarlo no parece muy común, hoy en día sigue siendo considerado porque de hecho su aplicación es constante. Nos guía aquí lo que decía Montesquieu: el juez es la boca de la ley. Y Hart nos diría que lo aplicaríamos a la mayoría de los casos, porque la mayoría de los casos son fáciles. La ponderación, por otro lado, es el método razonable que parte del choque de intereses y más que intereses de derechos, de principios, y busca garantizar la aplicación de principios, esos que por tantas generaciones hemos ido construyendo. Intentar que la coalición logre el mayor equilibrio posible, justificando que siempre debe haber una huella argumentativa y así ir llegando a la concretización. Lastimosamente, la actividad judicial es tan estresante y cargada que los jueces le huyen de cierto modo a la ponderación. La diferencia que observo más marcada entre ambos métodos es la aplicación de los principios. Y es que la subsunción nos sirve para guardar los principios, porque estos sí admiten graduaciones en su aplicación. En cambio, la subsunción no permite ninguna graduación. Además, los principios no son jerarquizados como las normas. Todos son superiores, pero no absolutos, como las reglas. Los principios son mucho más abstractos. Mientras el legislador en la regla quiere atacar un hecho específico, un principio no trata de combatir un solo hecho, sino regular múltiples casos. Un principio solo tiene una premisa mayor y una menor, pero no la consecuencia jurídica. Por tanto, el hermeneuta es determinante para la vigencia de los principios. ¿Quién crea la consecuencia entonces? Estos serían los que crearon el caso, los hechos, la hermenéutica. Aquí agregaré en la descripción la tarea que realicé junto con mis compañeras Daniela y Jessica sobre los principios. 10 principios generales del derecho y los principios que encontramos en cada uno de los códigos. Alexi postula la ley de la proporcionalidad, donde descubriremos qué principios precede sobre otro o los otros para tomar nuestra decisión. Esto además es destacable porque nos incentiva a investigar. Es necesario que seamos investigadores, que busquemos de todas las fuentes posibles hasta encontrar la más óptima, legítima y contundente. Este test de proporcionalidad se divide en dos partes y estas a su vez se subdividen en una serie de pasos que nos clarifican cómo resolver las cuestiones sobre la mesa. La primera parte es el test previo, donde resolveremos 8 preguntas del caso. ¿Cuáles son los hechos relevantes del caso? ¿Cuáles son los derechos que se están reclamando? ¿Cuál es la naturaleza de los derechos en conflicto? ¿Cuál es el contenido mínimo de los derechos en conflicto? ¿Cuáles son las causas de garantía reforzada para las personas involucradas? ¿Cuál es el sujeto que subordina? ¿Cuál es el sujeto subordinado? ¿Y cuál es el hecho que presuntamente limita o desconoce los derechos? La segunda parte, la más valiosa en nuestro objetivo, es el test de ponderación, el cual se divide en 4 principios: principio de adecuación, principio de instrumentalidad, principio de proporcionalidad en sentido estricto y principio de necesidad. El primero, principio de adecuación, nos hace 3 preguntas: ¿cuál es el fin de la medida? Si este fin se fundamenta en la Constitución y si es contrario a la Constitución a primera vista. El principio de instrumentalidad nos hace otras 3 preguntas: ¿cuál es el medio elegido por el autor de la medida? Si el medio es efectivo para llegar al fin y si es un medio contrario a la Constitución a primera vista. El tercer principio de proporcionalidad en sentido estricto nos hace 4 preguntas: ¿cuáles son las infracciones y daños sufridos por los sujetos? Y clasificar nosotros estos daños entre leve, intermedio y grave. ¿Qué limitación debe ser tolerada? Y qué derechos en conflicto coexisten.
El cuarto, el principio de necesidad, nos hace dos preguntas: si el medio elegido era imperioso o si había alguna alternativa, y si el autor de la medida optó por el más gravoso. Es una tarea ardua y a pesar de que mucho de lo que se evalúa está en el más alto nivel, se debe armonizar. Es el deber específico buscar acomodarnos. Sin duda, para saber cuál principio precede, debemos mirar el caso concreto, recordar que son mandatos de optimización y no sugerencias. Se debe garantizar la mayor parte posible, si no toda. Ya para concluir, resumiré la masterclass realizada por Jessica como recuento de lo visto. Ella hizo unas diferencias básicas muy acertadas sobre la subsunción y la ponderación. En una sesión próxima ya pasaremos a la práctica para emplear este test de proporcionalidad que les he enunciado, tanto el test previo como el de ponderación. Las diferencias que hemos encontrado básicas muy marcadas entre la subsunción y la ponderación son 6. Su diferencia en el objeto según Robert Alexis, su diferencia en el propósito, su diferencia en el sistema jurídico y una crítica para ambas teorías. La primera diferencia en el objeto es que para la ponderación el objeto son los principios y estos no tienen ninguna jerarquía, sino que lo que se busca es que estos coexistan. En la subsunción el objeto son las reglas, así que se utiliza el silogismo jurídico y sin puntos intermedios, debido a la jerarquía que ya es preexistente entre las normas. Segundo, la diferencia del objeto según Robert Alexis. Robert Alexis nos dice que los principios son mandatos de optimización, que exige que algo se dé de la mejor manera posible, teniendo en cuenta las características del caso. Por el contrario, las reglas son mandatos definitivos que exigen un cumplimiento pleno y pueden ser cumplidos o incumplidos simplemente. Tercero, la diferencia según su propósito. En la subsunción, que las normas sean tan claras, tan definidas, que el órgano jurídico no tenga que hacer uso de la discrecionalidad. La prioridad hermenéutica solo es del órgano legislativo. Mientras, en la ponderación se quiere alcanzar el significado de los principios, pero en la aplicación de cada caso concreto. Cuarto, la diferencia entre su hermenéutica. Para la proporcionalidad, utiliza una hermenéutica razonable para que mediante el diálogo se llegue a la construcción colectiva de la verdad. Por el contrario, en la subsunción vemos una hermenéutica racional que se centra en estudiar las normas, lo que permiten, lo que no, y aquí el límite. Quinto, su diferencia en el sistema jurídico. Para la ponderación debe ser abierto, permitiendo la participación y admitiendo variedad de fuentes. Por el contrario, para la subsunción debe ser completamente cerrado. Y como sexto punto, una crítica para ambas teorías. Lo que sucede es que para la ponderación, esta discrecionalidad a la que da paso puede servir como una figura para enmascarar juicios o decisiones arbitrarias. Y para la subsunción es que como el lenguaje jurídico es tan indeterminado, se puede prestar para la aparición de lagunas y vacíos. Nos vemos en una próxima sesión.